Listo, bienvenidos entonces a nuestra webconferencia 2 de la tarea 2. Con nosotros Aneiris, tutora del curso, y Fernando Ulpiano, también tutor del curso, y mi nombre es Luis Alexander. Nos encontramos en la webconferencia 2 de la tarea 2 de trigonometría y en este caso vamos a explicar el desarrollo de eso. Entonces, adelante compañeros, damos la bienvenida a los estudiantes que tenemos en el momento. Bueno, muchísimas gracias, compañero John Alexander y compañero Fernando Upiano. Como les decía, mi nombre es Andery Sánchez Palacios y voy a dar inicio a las generalidades del curso, de las actividades de la unidad número 2, tema de encuentros B-Learning, y continuando entonces a trabajar con la unidad específica de la unidad número 2, que es trigonometría. ¿Listo? Entonces voy a compartir mi pantalla, ¿me permiten? Voy a compartir mi pantalla. Bueno. Quiero como primero pues hacer énfasis en el tema de los encuentros B-Learning, que es necesario pues que la asistencia de nuestros estudiantes sea muy oportuna. Quiero recordarles también que en cuanto a los puntajes, en cada sesión en este momento ya la mayoría de las zonas ya hemos desarrollado 2 encuentros, uno en la unidad número 1, que era álgebra, y el otro de la unidad número 2, que es trigonometría, ¿sí? El estudiante que asistió o que asiste a alguna de las sesiones, entonces va a tener un puntaje de 30 puntos. El estudiante que asiste a 2 sesiones, entonces tiene un total de 40 puntos, y el estudiante que asista a las 3 sesiones va a obtener un puntaje de 50 puntos. Entonces, aquí la importancia de que ustedes participen, que ustedes estén motivados, que asistan en cada uno de los encuentros, porque aquí es muy importante el tema de los B-Learning, porque van a encontrar los lineamientos teóricos de cada una de las unidades, así como también ejercicios, y en algunos casos el desarrollo de estos ejercicios utilizando el software de GeoGebra. El otro aspecto que vamos a tratar es todo lo relacionado con la tarea número 2. Entonces, como ustedes saben, ustedes ingresan a su campus virtual, al curso de álgebra, geometría y trigonometría. Una vez ingresen, entonces vamos a encontrar aquí en los 3 entornos, en el entorno de aprendizaje, damos clic aquí en el entorno de aprendizaje, y aquí en este entorno de aprendizaje, aquí en la unidad número 2, vamos a encontrar todo lo que son los contenidos y los referentes bibliográficos de la unidad de trigonometría, que es la que estamos desarrollando en este momento. Y además, para que ustedes puedan contextualizarse, aquí van a encontrar la guía de actividades. Guía de actividades y rúbrica de evaluación de la unidad número 2. Le damos clic aquí, ¿sí? Y vamos a descargarlo. Esta guía es de suma importancia porque nos va a permitir contextualizarnos y poder evidenciar con los estudiantes cuánto son las fechas de apertura. Esta actividad se inició el 18 de marzo y se finaliza el miércoles 12 de abril. Hay que tener mucho cuidado con esta actividad. ¿Por qué? Porque entra una semana de receso, entre comillas, que es la Semana Santa. Entonces, para que los estudiantes no se descuiden, hagan sus aportes lo más pronto posible, aprovechen esto, lo que tiene que ver el mes de marzo, para que puedan disfrutar sus vacaciones, o en su efecto aprovechar esas vacaciones para ponerse al día con esta actividad. Entonces recuerden que esta actividad termina una vez ingresemos nosotros de Semana Santa en esa semana. Entonces lo importante es que hagamos esos aportes a tiempo. Bueno, entonces también vamos a encontrar aquí que esta actividad como tal tiene la misma estructura que veníamos trabajando en la tarea número 1. Son 5 ejercicios. El primer ejercicio habla sobre las transformaciones entre grados hexadecimales y radianes. El ejercicio número 2 habla de la representación de las funciones trigonométricas básicas. El ejercicio 3 me habla sobre la solución de triángulos, rectángulos, teorema de Pitágoras y relaciones trigonométricas.
El ejercicio 4 me habla sobre solución de triángulos oblicuángulos o ley del seno. Y el ejercicio 5 me habla sobre la solución de triángulos oblicuángulos o la ley del coseno. En esta dinámica, entonces, el estudiante aquí escribe su nombre, identifica cuál de estos ejercicios él va a escoger. Esto lo debe publicar en el foro. Y además de eso también, entonces, una vez que él identifique cuál es el ejercicio que va a desarrollar, entonces ese ejercicio ese número que va a escoger es el dígito con que él va a hacer los 5 ejercicios, y además ese mismo dígito es el que va a hacer el video. Hay que tener en cuenta que en estas calificaciones de la tarea número 1, muchos estudiantes cayeron en el error de que hacían con los 5 dígitos, con el dígito hacían los 5 ejercicios, pero cuando era la hora de hacer el video, escogían cualquier otro. Entonces, por favor, tengan en cuenta que si van a hacer del mismo dígito, escogen el mismo video. ¿Listo? Para que no se confundan. Bueno, también los lineamientos en cuanto al video: no se debe presentar la cédula. El video debe tener una buena iluminación, siempre cuando estén explicando, no debe ser mayor de 4 minutos. Y además de eso, cuando estén explicando, se debe visualizar siempre el rostro del estudiante que está explicando. No queremos que nos expliquen, que únicamente enfoquen la mano o enfoquen el tema del computador como tal y se escuche la voz. ¿Sí? Sino que queremos es que se visualice la persona que está explicando, porque a la final estamos en ese proceso. También es importante recalcar que tanto la introducción como las conclusiones van en inglés. Entonces, es otra situación que se le está olvidando en el momento de hacer la entrega del trabajo final. Bueno, ¿qué más les cuento acá de esta actividad? Son los mismos lineamientos que venimos trabajando en la tarea número 1. Recuerden que esta actividad es de tipo individual. Se hacen los aportes de los 5 ejercicios, y además de ello es muy importante que lo publiquen de forma oportuna en el foro, que hagan su participación en el foro. Recuerden que los ejercicios van a encontrar aquí el numeral, y en ese numeral ustedes van a reemplazar el dígito. Los dígitos van del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, de acuerdo al dígito que usted escoja, allí va a reemplazar el número, el dígito que usted va a trabajar para el desarrollo de los 5 ejercicios y la sustentación de uno de ellos. Bueno, aquí está el ejemplo. Vamos a mirar entonces aquí los ejercicios. Los ejercicios, miren aquí, por ejemplo, este ejercicio, el ejercicio número 1, ¿sí? Que me habla de las transformaciones entre grados hexagesimales y radianes. Aquí encontramos el ejercicio y miren que aquí nos muestra el numeral. Recuerden que donde esté el numeral, ahí van a reemplazar el dígito que ustedes van a escoger. Y así lo pueden hacer con cada uno de los 5 ejercicios que están propuestos aquí en la guía de actividades. Bueno. Vamos también a revisar aquí un poco el tema de la rúbrica de evaluación. Recuerden que la rúbrica de evaluación la deben de trabajar como una lista de chequeo. Antes de ustedes entregar esa actividad, por favor, tomen esta rúbrica de evaluación y verificar que cada uno de los ítems que le estamos pidiendo aquí en esta rúbrica se cumpla. ¿Por qué? Porque ese es el instrumento que tenemos nosotros los tutores para evaluar la actividad. ¿Listo? Entonces, ser muy estrictos en este proceso, para que después no tengamos pues inconvenientes, o ustedes no vayan a pensar que les fue muy bien, resulta que no cumplieron con los lineamientos de esta rúbrica de evaluación y no tengan los mejores resultados. Entonces, el primer criterio de evaluación dice interactuar de forma oportuna en el foro por medio de la selección del dígito y presentar los aportes. Entonces, miren que aquí este lineamiento tiene aquí un total de 7 puntos. Miren la importancia que es de presentarse, escoger el dígito. Hay estudiantes que no lo están haciendo y se están perdiendo de esos puntos. El segundo criterio, entonces, aquí nos habla de presentar el informe individual, o sea, los 5 ejercicios. Recuerden que en este criterio deben de colocarle tanto la introducción como las conclusiones en inglés. Entonces, ese criterio vale 8 puntos. El tercer criterio es la evaluación, que tiene que ver con el desarrollo de los 5 ejercicios, ¿sí? El paso a paso del desarrollo de esos ejercicios, que equivale aquí a 60 puntos. Y
Luego viene el cuarto criterio, que es la evaluación, que es la verificación correctamente de esos ejercicios utilizando el software de GeoGebra. Para eso, para este criterio, para este cuarto criterio, equivale a 25 puntos. Y por último tenemos el tema del video, que equivale a 20 puntos. Y como les dije, hay que tener en cuenta la iluminación, que tenga muy buen volumen, que el estudiante en la medida de lo posible lo haga lo más corto posible para evitar de que el video se le demore para subir, para cargar y que sea más fácil para su calificación también. Bueno, y por último también tengamos en cuenta la bibliografía que debe también estar en normas APA. Entonces vamos a dar ya inicio a la actividad como tal que tenemos programada acá. Entonces vamos a dar inicio ya a la webconferencia, a la unidad 2, que es de trigonometría. Entonces, ¿hay alguna inquietud por ahora? ¿No? Bueno, la web de trigonometría esta es la segunda sesión de la unidad 2 de trigonometría del curso de álgebra y trigonometría y geometría analítica. El objetivo es fortalecer las temáticas de la unidad 2 relacionadas con la solución de triángulos, rectángulos y con la ayuda de los recursos tecnológicos, manejo de software como GeoGebra, entre otros. Como objetivo específico tenemos identificar los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos y aplicar correctamente las técnicas para solucionar los triángulos rectángulos y las relaciones trigonométricas. En cuanto a las temáticas, entonces vamos a mirar las generalidades de un triángulo, la clasificación de los triángulos, los métodos para resolver los triángulos rectángulos y también vamos a trabajar la solución de triángulos rectángulos, entonces trabajando con el teorema de Pitágoras, la verificación con GeoGebra, las relaciones trigonométricas básicas de seno, coseno, tangente y la verificación de los mismos en el software de GeoGebra. En cuanto a las generalidades de los triángulos, entonces podemos determinar que los triángulos siempre han hecho parte de nuestra vida cotidiana. Las formas triangulares siempre están presentes en edificaciones, instrumentos musicales, objetos cosméticos, en la misma casa. Siempre va usted a encontrar alguna figura geométrica en específico en el tema del triángulo, ¿cierto? Este tipo de estructuras siempre le han permitido a la humanidad avanzar en todos sus avances tecnológicos, en la parte científica, ¿sí? En los cálculos matemáticos, también en el área de la ciencia y de la tecnología. Entonces, la importancia de cómo se ha venido trabajando la usabilidad de los triángulos en nuestra vida cotidiana siempre ha sido muy importante. Características de los triángulos. Entonces, los triángulos, el triángulo es un polígono que tiene 3 lados, ¿sí? 3 lados rectos, en el que dos de sus 2 lados, viene acá. Entonces, este triángulo es un polígono, recuerdan que poli significa varios, entonces tiene 3 lados rectos, totalmente rectos, ¿sí? En el que tiene unos puntos comunes. Entonces vamos a encontrar aquí que esos puntos comunes le vamos a llamar vértices, aquí donde se unen los lados, e internamente también vamos a encontrar en cada triángulo unos ángulos. También podemos determinar que cuando encontramos todo lo que tiene que ver con los triángulos, vamos a encontrar que tienen unos lados, ¿cierto? Entonces, estos lados los podemos identificar, espérense un momentito que esto no me deja avanzar. Tenemos unos lados y estos lados los podemos identificar siempre de acuerdo a la posición del ángulo donde ellos se encuentren. Cuando trabajamos estos, un momentito, aquí no me deja cambiar ya. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, Parece claro, que perfecto. se me movió un poquito. Digo acá.
Listo. Entonces, cuando trabajamos este tipo de triángulos, encontramos que siempre el lado va a ser el opuesto a este vértice, Entonces, encontramos aquí, por ejemplo, que este es el vértice, los vértices siempre los vamos a nombrar con las letras mayúsculas, vértice A, vértice B y vértice C, ¿cierto? Y los lados los vamos a nombrar con letras minúsculas, pero los lados siempre van a ser el que está opuesto al vértice. Entonces, en este caso, el vértice A, el lado va a ser el que se encuentra aquí al frente, entonces sería este el lado A. En el vértice B, el opuesto es el que se encuentra aquí, en el lado B, y en el vértice C, el opuesto es el lado opuesto es el que vamos a encontrar aquí. Entonces, de esta forma podemos identificar los lados en un triángulo, ¿sí? También es importante tener en cuenta que siempre la suma de tres ángulos interiores de todo triángulo, la suma siempre debe ser igual a 180 grados. Repito, la suma de los tres ángulos interiores o los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. Clasificación de los triángulos. Entonces, aquí vamos a encontrar que los triángulos van a tener dos tipos de clasificaciones, según sus lados y según sus ángulos. Entonces, los triángulos, según sus lados, vamos a encontrar el triángulo equilátero, que tiene sus tres lados iguales, el triángulo isósceles, que tiene sus dos lados son iguales y uno es desigual, el triángulo escaleno, que tiene, este triángulo no tiene ninguno de sus lados iguales. Eso es su clasificación según sus lados. Los triángulos, según sus ángulos, entonces encontramos el triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, o sea que este ángulo mide 90 grados. También encontramos entre los triángulos, según sus lados, tenemos el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo. Estos dos triángulos, el triángulo acutángulo tiene tres ángulos agudos. ¿Qué quiere decir eso? Que estos ángulos miden menos de 90 grados, ¿sí? Y el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, o sea que su ángulo mide más de 90 grados y los demás pueden ser ángulos agudos. Cuando hablamos de los triángulos oblicuángulos, estamos hablando de triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos. De ahí la importancia de que ustedes manejen los triángulos oblicuángulos. ¿Por qué? Porque estos triángulos oblicuángulos ellos no miden 90 grados. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a encontrar los triángulos. En los triángulos oblicuángulos vamos a encontrar el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo. ¿Listo? Donde los triángulos acutángulos son aquellos que tienen triángulos que son ángulos agudos, que son menores de 90 grados. Y acá el triángulo obtusángulo mide más de 90 grados, uno, y los otros dos pueden medir menos, son ángulos agudos, o sea que miden menos de los 90 grados. Bueno, vamos a mirar este video. Se los comparto desde acá. Un momentito. A ver si me lo deja compartir. Un momento. Sobre el uso de... Un momento, a ver si me lo deja ver. Aquí está un poquito, ojalá que no me falle. Déjenme un momentito que cargue. Bueno, ahí están escuchando. No, Aneris, debes compartir el audio del equipo, entonces Espérate un deja de momentico, salgo de compartir, acá. ajá, y vuelves a compartirnos, por favor, para que se comparta con el audio. Listo, espérate un momentito. Listo, entonces ahora sí, compartir. Listo. Poderosa herramienta para entender y construir. Los triángulos son una poderosa herramienta para entender y construir nuestro mundo.
son la base de la arquitectura moderna, la ingeniería civil, la física cuántica y la astronomía. Pero los antiguos matemáticos ya se habían dado cuenta, hace 4000 años, que nuestro mundo está hecho de formas geométricas o polígonos, y que los podemos expresar en términos de triángulos. También estudiaron el poder de la semejanza. Un triángulo pequeño se comporta igual que uno de cualquier otro tamaño, con tal de que tenga las mismas proporciones. Por eso, triangulizar el mundo nos permite medir y crear cualquier cosa que imaginemos. Por ejemplo, estimar la circunferencia de la Tierra sin usar satélites ni computadoras. Hace más de 2000 años, el matemático griego Eratóstenes de Cirene calculó que nuestro planeta tiene 40.000 kilómetros de periferia. Le faltaron solo 75 para llegar a la cifra exacta que hemos calculado con toda la tecnología del siglo XXI. Eratóstenes analizó las sombras que proyectaban dos obeliscos en distintas ciudades a la misma hora del día. Dedujo que las sombras eran diferentes porque la Tierra es una esfera y se propuso calcular la circunferencia. Imaginó que trazaba una línea hacia el centro del planeta desde cada obelisco y calculó que se intersectarían a 7 grados. Por el estudio de los triángulos, sabemos que en un círculo hay 360 grados, así que 7 es más o menos una 50ª parte. Multiplicó la distancia entre las dos ciudades por 50 y llegó a la cifra de 40.000 kilómetros. Así que ahora ya sabes que de triángulo en triángulo hemos construido pirámides, edificios y hasta estaciones espaciales. Perfecto. Entonces, como pueden ver, esos son los usos que en la actualidad tenemos con el manejo de los triángulos y que miren que no es nada descabellado con lo que en la actualidad estamos viviendo y con lo que tenemos. ¿Listo? Entonces, esto no es un tema nuevo, es un tema que todos los tiempos se ha utilizado y que lo estamos aprendiendo a contextualizar a nuestro entorno. Bueno, entonces, los métodos para resolver los triángulos, según el tipo de sus ángulos, entonces vamos a encontrar los triángulos, según sus ángulos, vamos a encontrar los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. Un momentito. Para el tema de los triángulos rectángulos, aquí vamos a manejar el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas. Este tema se manejó en el B-Learning, ¿sí? Y hoy vamos a trabajar los triángulos oblicuángulos con la ley del seno y la ley del coseno. ¿Sí? Entonces aquí ya nuestro compañero, a ver, nuestro compañero para que continúe, Fernando. Vamos con la explicación. Si quieres, podemos hacer el jueguito de Kahoot para que Bueno, listo, hagamos usted primero el jueguito el de juego Kahoot y que ahora sí. es esa parte Dejo de para compartir mi recordemos pantalla eso. entonces. Dejo de compartir mi... Listo. Bienvenidos todos a nuestra web conferencia. Listo. Algunas preguntas que hay en el chat. La primera es que ¿es la misma temática del B-Learning? No. La pregunta inicial puede parecer la misma, pero no es la misma temática del B-Learning. Es, digamos que diferente en ese sentido. Entonces, vamos a mostrar que es un poco diferente. Entonces, simplemente eso sería. La segunda, vamos a explicar algunos ejercicios prácticos y la parte de la teoría enseguida en un momento. Pero antes vamos a hacer un jueguito como para mirar qué tal están ustedes con esta parte. Entonces voy a compartir en el momento mi pantalla para que estén visualizando. Fernando, ¿visualizas ahora mi pantalla? Sí, Alex, ahí está. Perfecto. Perfecto, entonces vamos a simplemente hacer este jueguito para recordar como parte de la explicación de la profesora Neiris que nos contaba acerca de los triángulos, también para los que ya vieron el B-Learning, para justamente esa parte y bueno, evaluar algunas cosas. Sí, es algo interesante en esta parte, entonces vamos a empezar a hacer el jueguito. Entonces, para los que ya conocen la herramienta, simplemente por favor ingresar en este pin. Para los que no conocen la herramienta, en el chat, todos podemos ver el chat, les voy a compartir este enlace, simplemente ingresan a ese enlace, se loguean y pueden justamente a partir de ahí ingresar. Cari ya entró, Edgar ya entró, entonces, y para los que tienen celular, simplemente si escanean el código QR de la parte de arriba, pues también pueden ingresar a nuestro juego y ahí vamos a tener eso. La idea es que sea algo bien dinámico y bien chévere para que evaluemos nuestros conocimientos acerca de esta parte
y a partir de ahí pues tengamos eso. Demos otros 30 segundos, tenemos 20 participantes como para que miremos la estrategia. Aquí vamos a recordar parte de nuestras definiciones y todo eso. Y bueno, vamos a participar. Fernando, ¿algo para agregar en esa parte? Sí, Alex, algún estudiante en algún momento en el chat hizo una pregunta sobre el formato que se comparte en los foros. Si algunos estudiantes, algunos tutores de pronto no lo compartieron o no lo hicieron público, entonces es bueno que le soliciten a cada uno de los tutores o al tutor que esté encargado de sus grupos para que por favor les comparta el formato de la tarea, ¿no es cierto? Para que Ok. recuerden ese formato, es muy importante para la entrega, tanto para el orden como para la valoración, ¿no es cierto? Lo que decía la compañera Neris ahora, que había que tener mucho cuidado con la rúbrica de evaluación. Precisamente el estudiante con su rúbrica y con su formato, pues puede, él mismo puede hacer la valoración del ejercicio. Perfecto. Listo, bueno, vamos a iniciar el juego. Tenemos limitación en este caso, número de jugadores alcanzados. Entonces vamos a empezar. Simplemente son algunas preguntas frente a eso. Entonces, quiz de triángulos. La idea es que hablemos de los elementos importantes. Entonces, primero, ¿qué es un ángulo? Entonces, ustedes van seleccionando. En la parte roja es una abertura comprendida entre dos semirrectas que se unen en un punto común. La parte azul, distancia entre dos rectas. La parte amarilla, distancia entre dos puntos. La parte verde, arco entre dos puntos, abertura comprendida entre que se unen en un punto. Entonces simplemente seleccionemos el color que creamos cuál es la respuesta correcta y bueno, vamos a dar algunos segundos. Tenemos en este caso 50 segundos y lo ideal es que siempre pensemos Ya hay en, movimiento en el chat. Dale, en sí, el ¿qué chat se nos está dicen en el moviendo. chat? Aquí Sí, Cuéntanos. todos están dicen coincidiendo en un rojo, color. todos dicen rojo. Rojo. Ok, listo. Usted, Entonces, Acá uno dice, hay un y verde. alguna Ojo que dice aquí hay un verde. verde. Ya apareció un sí. verde. Listo, perfecto. Entonces, con eso, vamos a, falta alguien por contestar. Vamos a darle listo, vamos a darle la siguiente. Entonces, en este caso, 13 personas contestan perfectamente rojo, 5 azul, y a partir de ahí, pues, perdón, 5 verde y 0 azul y 1 amarilla. Entonces tenemos eso, con eso en la puntuación Gloria fue la que contestó más rápido, luego Cari, Gabriel y Edgar, ahí vamos con eso. Entonces, atentos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta en este caso es la siguiente. ¿Cuántos vértices tiene un triángulo? Rojo, un vértice, azul, 2 vértices, amarillo, 3 vértices, verde, 4 vértices. Se mueve el chat. Se mueve el chat y yo tengo todas las notificaciones activadas. Listo. Ya ahora sí. Está rápido el juego. Funciona. Listo. Con eso en mente, ¿qué color aparecía en este caso? Pues podemos darle ya a omitir en este caso. Listo, entonces nótese lo siguiente. Ya tenemos nuestras preguntas contestadas y un triángulo tiene 3 vértices. Es muy importante que en la definición de triángulo tengamos que hay 3 elementos importantes. Siempre todo triángulo básicamente va a tener 3 vértices y 3 ángulos. ¿Listo? Y asociados a esos vértices, los segmentos que unen los vértices se llaman lados y tenemos justamente esta figura. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Vamos con la siguiente. Gloria sigue aún de primera, luego Gabriel, Edgar y vamos con Miguela en la tercera en este caso. Listo, nuestra tercera pregunta es un triángulo que tiene sus 3 lados iguales, se conoce como rojo isósceles, azul equilátero, amarillo escaleno, no es posible determinarlo en la parte verde.
Bueno, nos están contestando muy rápido, está muy activo el chat. Ujú, Está muy activo el perfecto. chat. Y yo voy a cerrar esta parte, por favor, para que no me aparezcan más notificaciones. Listo, entonces en este caso tenemos que justamente ya tenemos las respuestas. Todos coinciden, bueno, todos no, 17 personas coinciden en que un triángulo que tiene sus tres lados iguales se llama un triángulo equilátero. Esta es la razón porque X viene de igual y látero de lados, entonces tiene sus tres lados iguales. En este caso hubo dos personas que contestaron que no era posible determinarlo, no. Nuestra respuesta es el triángulo es equilátero. Con eso en mente, tenemos que Gloria sigue en la cabeza súper bien. Segundo, Gabriel y tercero, Edgar. Se han mantenido bien reñida la competencia, son pocos puntos de diferencia y vamos ahí muy bien. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Rojo 90 grados, azul 120 grados, amarillo 150 grados, verde 180 grados. Uy, fue casi inmediato que contestaron 17 personas. Eso quiere decir que estamos activos. Y estamos Buena prestando energía, mucha eso se atención. llama buena energía. Hay buena Y estamos energía. prestando atención, estamos prestando mucha atención. Perfecto, y con eso pues vamos a dar ya finalizado. Todos coinciden, bueno, 16 personas coinciden que la suma de los ángulos internos de un triángulo son igual a 180 grados, 90 grados, 3 personas contestaron. Hay que tener cuidado, siempre que nos digan un triángulo general, siempre la suma de sus tres ángulos internos, en este caso, de los tres ángulos que denotamos acá, pues son 180 grados. Eso siempre para nosotros va a ser un dato conocido. ¿Listo? Entonces vamos con la siguiente pregunta. Gloria se mantiene en la cabeza. Bueno, no ha cambiado mucho la posición. Hay que ganarle a estos tres que siempre van en primera posición. Miguel la volvió a subir. Esperemos, está muy, muy cerca de Edgar. Y con eso en mente, pues vamos a la quinta pregunta. ¿Cuántos lados iguales tiene un triángulo isósceles? 4 lados iguales rojo, 2 lados iguales azul, 3 lados iguales amarillo, ninguno verde. Entonces tenemos en este caso 10 respuestas en menos de 10 segundos. Y miren, una imagen que muestra que los triángulos tuvieron una aplicación hace más de 2000 años, es básicamente la construcción de las pirámides. Básicamente una pirámide es una base cuadrada donde tenemos que cada uno de sus lados se puede ver básicamente un triángulo. ¿Listo? Entonces esperemos 5 segunditos más para la respuesta. Y bueno, con eso en mente, vamos a ver las respuestas. Eh, Coincidimos que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, ¿listo? Entonces, en este caso, no podría ser cuatro lados iguales porque un triángulo tiene tres lados, el equilátero tiene tres lados iguales, entonces el isósceles, para nuestro caso, tiene dos lados iguales. Y con eso en mente, nuestra puntuación sigue a la cabeza Gloria. Miguel abajo, subió Juan Pablo y Álvaro también subió, en este caso por rapidez. Y recuerden que esas leídas son preguntas muy sencillas para evaluar rapidez y evaluar como esa parte inicial que sirve como complemento para nuestro aprendizaje. Listo, vamos con la pregunta número 6. En un triángulo rectángulo, sus ángulos agudos suman 180 grados rojo, 120 grados azul, 90 grados amarillo, no se puede determinar. Nos recuerden que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene y nos pregunta por cuánto suman sus ángulos agudos. Listo, ¿qué nos dicen en el chat? ¿Cómo van, Fernando? Ya Uy, tenemos casi todas las respuestas. aquí tenemos unas respuestas un poquito. Hay unos que están muy claros, hay unos que sí están muy claros, hay otros que Ajá. definitivamente de pronto están un poquito confundidos con la pregunta, ¿no es cierto? Tal vez. Sería bueno que miráramos bien la pregunta, ¿no es cierto? Es Sí, correcto, entonces, ahorita ya sí hay unificaciones. listo, perfecto. Entonces, en un triángulo rectángulo, recuerden que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, por tanto, ya tiene un ángulo que tiene 90 grados.
le preguntan cuánto suman sus ángulos agudos. Los otros dos ángulos que faltan se consideran ángulos agudos y esos suman 90 grados. Vamos entonces a mirar nuestras respuestas. Estuvo un poco más diversa. Hubo personas que contestaron Se movió 180. Esta estuvo movida. Vamos a mirar cómo se estuvo movió la esa tabla pregunta. acá. Sí, Nos corcharon con la pregunta, con el denunciado de la pregunta. Eso es importante que en los vamos a revisar. Gloria, wow, Gloria descendió al tercer lugar, subió ¿Qué le Gabriel, pasó a Edgar. Gloria? ¿Cómo Sí, así? Gloria, ahí ¿qué estuvo. pasó? Hubo todos movimientos excepto para Gloria, listo, entonces excelente. Pero Recuerden que eso lo recuperamos, eso vamos lo a mirar. recuperamos fácil. Queda la última pregunta. Esta es nuestra última pregunta de esta parte interactiva en donde estamos revisando los conceptos que tenemos y dice lo siguiente: 7 de 7, un triángulo oblicuángulo tiene rojo, todos sus ángulos agudos; azul, dos ángulos obtusos; amarillo, un ángulo obtuso; verde, no se puede determinar. Listo, aún faltan un par de respuestas. Esperemos a ver qué tal. Entonces, miren que, dime, Fernando, cuéntame, te escucho. Tomémonos el tiempo a ver si de pronto se mueve un poquito más esa triada Vamos a superior. dar A ver si el movemos tiempo. esos tres que están en la punta. Los que han venido en la punta. Sí, vamos a ver qué tal cambia el movimiento. Sí, este tipo de cosas es importante. Siempre cuando estén resolviendo ejercicios y problemas es muy importante saber las definiciones, y cuando uno ya tiene como en mente eso y leer muy bien el problema hace que ayude un montón. ¿Listo? Entonces, bueno, con eso en mente, vamos a mirar cuál es nuestra respuesta en este caso. Y bueno, wow, aquí inesperado, un triángulo oblicuángulo tiene. Hubo empate entre todos sus ángulos agudos y tiene dos ángulos obtusos. Entonces, recordemos que un ángulo obtuso es un ángulo de más de 90 grados. Si tuviera dos ángulos obtusos, tendría dos ángulos de más de 90 grados. Eso sumaría más de 180. Entonces, esa no puede ser. Y solamente una persona respondió correctamente esta. Wow, esta los corchó a todos. Y bueno, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal esto? Vamos a ver cómo quedó la tabla, a ver si Gloria se mantiene. Si en este caso, ¿qué tal estuvo? Entonces, el podio, en este caso, Gloria en la tercera posición, Edgar en la segunda, y el gran ganador de todo esto es Gabriel Aguilar. ¿Listo? Felicitaciones. En este caso, fue Po- muy, muy reñida la Alex, competencia. ¿Sí? podríamos hacer una analogía con estos tres participantes, ¿no es cierto? Al ¿Qué parecer son analogía quieres hacer? Ujú. tres puntos, ¿cierto? Esos tres participantes pueden ser tres puntos que al unirnos, nos generan un triángulo, ¿no es cierto? Ajá, por Ese supuesto. triángulo que se genera, ¿cierto? Podría darnos una interpretación, alguno nos podría poner a pensar, ¿no es cierto?, que ese triángulo puede ser un triángulo con unas características muy específicas. Rectángulo parece que no es, si lo unimos con rectas, supongamos que vamos a unir el punto 1 con el punto 2 y el punto 1 con el punto 3 y el 3 con el 2, tendríamos un triángulo. Ese triángulo, ¿qué características podría tener? Oblicuángulo, dice Andrés. ¿Vos qué opinas? ¿Ustedes Bien, qué sí opinan? pareciera, no podríamos aquí dibujar, pero esta línea sí podría ser un Sí, en la ángulo. mente, lo podemos hacer Ajá, en la mente y podemos imaginarnos que cuál sería la clasificación, de acuerdo a la clasificación que nos dio Aneris ahorita, ¿cierto? De los triángulos, eh, podría estar dentro de la misma respuesta ajá, que se obtuvo ahorita, ¿no es cierto? sí, Muy bien, perfecto. Entonces, con eso en excelente. mente, excelente, bien jugado, súper bien. Preguntas difíciles, dos. Tuvimos dos preguntas difíciles en este caso. Y bueno, esa era una estrategia como para que antes de hacer la parte teórica fuerte,
de hacer todo esto, pues divertirnos un poco, es interesante también jugar de esta manera. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una sesión de preguntas. ¿Hay preguntas hasta ahora o seguimos con la temática? ¿Qué piensan ustedes? En este momento no tenemos alguna pregunta en especial, ¿cierto? Listo, entonces vamos a explicar entonces la temática. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar básicamente con esto. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en este caso? Hablar de simplemente ley de senos y cosenos. Listo, entonces nótense lo siguiente. ¿Están visualizando mi pantalla completa? Perfecta, Ale, sí, señor. Se ve muy Listo, bien. Perfecto. entonces Y con se te eso en escucha muy mente, bien. simplemente, estos son dos fórmulas muy sencillas, pero es importante establecer la notación. Listo, entonces aquí simplemente vamos a hablar de lo que nosotros llamamos la ley del seno y la ley del coseno, que permiten encontrar esos valores. Entonces, de entrada, tenemos varios materiales para ustedes. El primero es establecer que en un triángulo cualquiera siempre vamos a tener esta notación. Esta notación que yo les estoy mostrando acá es notación estándar. ¿Listo? Y antes de fijarnos en la parte de abajo, solamente fijémonos en esto. Siempre, todo triángulo tiene tres vértices. Los vértices siempre se van a denotar con letras mayúsculas. ¿Listo? Entonces, esto que nosotros estamos viendo acá, estas letras son los vértices asociados a cada vértice. Nosotros tenemos ángulos. En algunos textos se denotan con simplemente, se denotan con letras griegas o simplemente con símbolos. Acá nótese que alfa denota el ángulo en A, beta denota el ángulo en B y gamma, esta letra se conoce como gamma, denota el ángulo en C. Miren que tenemos cada siempre asociación. Este es el vértice A, este es el ángulo alfa y opuesto a este, miren que tenemos el segmento BC que lo vamos a denotar con letra minúscula A, que eso quiere decir que es la medida del lado opuesto al ángulo alfa. Listo, que en ese caso sería eso. De igual manera, si tenemos este ángulo beta que está en el vértice B, el lado opuesto es este que nosotros tenemos acá, que es B. Y similarmente para gamma, el opuesto es simplemente este C, que es asociado al vértice. Entonces siempre vamos a tener un lado que se opone al ángulo y lo denotamos con letra minúscula. Y la letra minúscula simplemente lo que nos está diciendo es que es la medida del lado. Listo, entonces básicamente para un triángulo, ¿qué tenemos? Tenemos tres ángulos que son simplemente alfa, beta y gamma, o dependiendo del texto, A con gorrito, B con gorrito o C con gorrito, como ustedes quieran, donde se sabe que el dato conocido es que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados, que es la suma interna de los triángulos, que eso siempre es conocido. Este dato para nosotros va a ser conocido. Y bueno, con eso en mente, siempre vamos a tener que al lado opuesto del ángulo se opone este lado, que es el lado AC, que va desde A hasta C, pero ese lado se denota con el mismo ángulo, pero en letra minúscula. ¿Listo? Eso es algo muy importante. Entonces, tenemos tres ángulos, tres vértices y en este caso pues simplemente tenemos que encontrar A, B, C, que son simplemente tres lados. Entonces aquí tenemos una ecuación que relaciona los ángulos. Ahora necesitamos una ecuación que relacione estos que son las longitudes de los lados, longitudes de lo que mide cada uno de sus lados con los ángulos. Entonces de entrada acá viene la parte teórica que es ley de senos. Entonces la ley de senos de entrada nos dice, bueno, con esto en mente, vamos a pensar, voy a duplicar esto simplemente para que quede en la presentación de esto. Nos dice lo siguiente. Cuando usted tiene un triángulo con estas características, no importa el triángulo que usted tenga, usted va a tener esas tres igualdades, las igualdades que yo escribí en la parte de abajo, ¿listo? Entonces, estas igualdades en el fondo son ecuaciones, ecuaciones que relacionan cantidades. Entonces, de acá tenemos la primera ecuación que dice que A sobre seno de alfa, es decir,
este lado correspondiente sobre seno de este lado, pues es simplemente igual a, está en proporción, ahí decimos nosotros que está en proporción con simplemente B sobre seno de beta. ¿Listo? Que esa sería una primera ecuación. Ahora, no se preocupen, esto se puede escribir así o ustedes simplemente lo pueden intercambiar y escribir primero seno de alfa arriba sobre A y seno de beta sobre B. Da exactamente lo mismo. Ustedes simplemente lo escriben de acuerdo a lo que le pida el problema y de acuerdo a lo que necesite. Y esto lo que le está diciendo simplemente es, ok, nosotros tenemos acá el jueguito de hacer lo siguiente. Estamos pensando que tenemos un lado, otro lado, un ángulo y otro ángulo. Entonces, de entrada, pues si usted analiza eso simplemente como una ecuación, usted necesita conocer al menos 3 cosas para conocer una cuarta, una desconocida. Y entonces, aquí plantear la ecuación. Entonces, ahorita, cuando estemos solucionando ejercicios, pues mostraremos un poquito más dinámico esto para que sea bien. Segundo, puede establecer entre la primera y la tercera, es decir, entre A sobre seno de alfa es igual a C sobre seno de gamma. ¿Listo? Que esa sería nuestra tercera ecuación, nuestra tercera proporción. Y por último, también puede establecer entre la segunda y la tercera, que sería nuestra tercera ecuación, que entonces sería B sobre seno de beta igual AC sobre seno de gamma. Y entonces, miren que esta forma matemática de escribir estas 3 cosas, en el fondo es una forma resumida de establecer las proporciones. Aquí tenemos incluidas las 3 ecuaciones que yo les escribí, que es esta la primera, la segunda y la tercera, y dependiendo de la que usted necesite, pues usted simplemente copia esto. Y en algunos de los problemas, el triángulo puede venir con la notación, es decir, con ABC, y en otro problema, pues no, ni siquiera tiene que venir así, sino que usted simplemente pone las etiquetas, es decir, llama a un vértice A, llama a un vértice B, llama a un vértice C, y bueno, cuadra eso de esa manera como tiene, ¿listo? Entonces aquí simplemente nosotros planteamos esta ecuación de esta forma, y con eso en mente, pues simplemente solucionamos. Entonces, esta parte de la explicación que acabamos de hacer también la pueden encontrar justamente en la parte que nos refirió a Neiris de referentes bibliográficos. En este caso, en la OVA pueden encontrar justamente esta información. Vamos a pasarla rápidamente. Ustedes ya de pronto se toman un poquito más el tiempo de analizarla y escuchar como los audios para que sea algo más interactivo esta presentación. Entonces aquí ustedes van a tener la explicación, objetivos y les van a decir, hey, ¿qué es la ley del seno? Entonces aquí simplemente, ¿qué conceptos previos necesitamos? Pues simplemente los que recordamos al principio lo que la profesora Neyri nos comentó acerca de un triángulo y la cuestión que hicimos con Kahoot. ¿Listo? Y segundo, que cuando nosotros simplemente tenemos eso, estas igualdades que tenemos nos permiten resolver 2 casos muy importantes. Caso cuando nos den un lado y 2 ángulos, o cuando nos den 2 lados y un ángulo. ¿Listo? Entonces simplemente estos 2 casos permitiría la ley del seno resolver y vamos a mostrarlo en un ejemplo práctico. ¿Listo? Entonces aquí tenemos lo siguiente. Fernando, ¿nos quieres ayudar con la lectura de este problema? Vale, espérate un minutico, Alex, que en ¿Qué el nos chat dicen? Cuéntanos. hay algunas personas que están solicitando de pronto algunas condiciones. Recordarles que la información que se solicite en línea la vamos a manejar directamente desde los tutores en el momento que se requiera. Debido a que algunas personas inescrupulosas le están dando mal manejo a a la información que allí se deposita. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, precisamente, ¿no es cierto? Porque algunos estudiantes están pidiendo que les facilitemos la asistencia. Son datos personales que puedan estar ahí involucrados y que sería bueno
que solamente se comparten en el momento que la persona que está encargada de la, de la charla lo amerite, ¿no es cierto? Y Sí, durante perfecto. corto tiempo, ¿no es cierto? Ajá, Tengan sí, claro. presente eso, muchachos, porque eso es por malos manejos que se les están dando a la información personal de cada uno de los estudiantes. Entonces, básicamente es por eso, no es por otra razón. Listo, Listo, Alex, me perfecto. decías. Listo, vamos a leer justamente este ejercicio, vamos a contextualizarlo y hablar de eso, como que cómo lo entenderías tú, cómo se daría, qué pensaríamos y toda la cosa. Sí, yo creo, Alex, que cada uno de los ejercicios que nos plantean este tipo de soluciones de triángulos, los debemos mirar con la información que tenemos, ¿no es cierto? La información que nos Ujú, acabas de compartir del ángulo, lado, ángulo, lado, 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 hay que tenerla muy presente siempre que se lean ejercicios de triángulos. También es muy importante la identificación de los ángulos, ¿no es cierto? ujú, Estamos hablando cuál es la diferencia entre o sea, en la lectura habría que tener mucho cuidado con los valores, ¿no es cierto? Los valores, cuando una longitud, no se les olviden las medidas de longitud y no se les olviden las medidas de los ángulos, ¿no es cierto? Que tengan que ser en unidades compatibles o buscar la manera que eso nos permita hacer la conversión, ¿no es cierto? A veces ujú. hay enunciados malintencionados, no juegan con centímetros, con milímetros, con metros, con kilómetros, y nos revuelven unidades y recordemos que esos son principios básicos fundamentales de la solución de cualquier tipo de problemas donde se ven involucradas las distancias o las unidades en el sistema internacional, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos en el sistema internacional. Bien, Ok, entonces dice este enunciado, dos puntos A y B del mismo lado de un río distan 27 metros. ¿Qué nos está diciendo ese dato? ¿Qué nos dice? La distancia entre dos puntos A y B. Eso sería básicamente, digamos, reorganizando al interior cada uno de nosotros el esquema, ¿no es cierto? El esquema que se nos está presentando. Entonces, dos puntos A y B distan 27 metros, ¿cierto? La distancia entre dos puntos es 27 metros. Eso es lo que nos está diciendo ese enunciado. Bien, habrán en otro tipo de ejercicios donde de pronto hay otros distractores, ¿no es cierto? Que el estudiante debe tener presentes para no confundirse. Bien, ahora vamos a leer el otro enunciado, ¿no es cierto? Mire que están separados por puntos. Eso también es muy importante en la puntuación. Cuando nosotros estamos leyendo un ejercicio, verificar la información que nos están entregando entre esos dos puntos, entre el punto y coma, entre las comas, ¿cierto? Recordar esos concepticos del español que también a veces nos juegan digamos, nos hacen un juego sucio, como ahorita lo vimos en la charla, ¿cierto? En la charla vimos que de pronto una pregunta eh, se notó que la pregunta fue la que distrajo. Bien, dice, un punto C al otro lado del río está situado de tal manera que el ángulo CAB mide 82 grados. Miren esa notación, como lo plantea el enunciado, el ángulo CAB, ¿cierto? La letra que está en el centro sería la que nos da la posición real del ángulo, ¿no es cierto? ujú. Esa es una forma de interpretarlo, ¿no es cierto? Obviamente, pues también pueden haber otras, ¿no es cierto? Pero aquí en este caso, habría que mirarlo muy bien así, ¿no es cierto? De que la letra del centro es la que nos da la posición del ángulo. Bien. 82 grados, Alex. Tenés 8 ahí en el. Listo, Perfecto. ya, súper bien. Listo. Y vamos a la otra parte, al otro enunciado, ¿no es cierto? Si el ángulo ABC mide 73 grados, entonces
nuevamente aparece la B, sería la posición del ángulo, ¿no es cierto? Que es donde está ubicado el valor, 73. ¿Cuál es la distancia entre los puntos P y C? Entonces, tenemos ubicado el ángulo, el nuevo ángulo que nos entregan, y nos están preguntando por una distancia. Inmediatamente entonces ya tenemos una información que nos puede servir para analizarla gráficamente, y obviamente pues hay unas personas que tienen mayor memoria, ¿no es cierto? Y entonces ya lo tenían dibujado en su mente y ya habían hecho el análisis. En este caso nos vamos a fundamentar en el dibujo, ¿no es cierto? Estamos viendo el dibujo que nos facilitó Alexander, el triángulo ABC. Tengo dos ángulos, uno de 82 y otro de 73. Inmediatamente, por definición y por teoría, yo podría decir que el otro ángulo con vértice en C ya lo podemos deducir de la suma de ángulos interiores de un triángulo, ¿no es cierto? Podríamos estar Sí, pensando en eso, Sí. y entonces ya tendríamos el otro ángulo. Son datos que vienen de los teoremas planteados y que nos pueden servir, ¿no es cierto? Y entonces pregunta en el chat podríamos, cuánto nos vale. A ver si ya hicieron la cuenta ahí Ahí ya hicieron la mentalmente. cuenta, yo me ahí ya, imagino que ya, yo me ya nos imagino hicieron que la ya hubo cuenta gente que allí. sacó la calculadora y ya tienen los valores. Ya tiene Con el la valor allí. velocidad que trabajaron ahorita en Ujú. el Kahoot, me imagino que ya tienen la respuesta de cuánto vale ese lado, ¿cierto? Mónica dice que 25. Henry dice que 20. Sergio dice también 25. Yo estoy viendo Mónica y Aneris, que algunos estudiantes no están colocando la unidad, ¿no es cierto? Entonces son 25 metros, son 25 grados, son 25... ¿De qué estamos hablando? ¿De la distancia o del ángulo? Muy bien, grados, sí, ahí está. Perfecto. Entonces estamos en grados, mucho cuidado con eso. No sé si de pronto hay alguna dificultad en la escritura de esa potencia en grados no reales. Nos puedes aclarar. En el teclado simplemente es Shift, Eh, la tecla Shift y Depende de lo que tengan, pero igual para que no se preocupen, simplemente ustedes pueden ir a Word cuando ustedes estén escribiendo algo y cuando insertan en esta parte de ecuación, el símbolo de grados les aparece aquí en esta lista de símbolos. Les debe aparecer acá, miren. Él ya aparece como superíndice. Entonces, si yo quiero escribir 82 grados, aparece así. En el teclado generalmente aparece en la parte izquierda arriba. Entonces ya depende como eso. Si vamos a GeoGebra, pues en GeoGebra aparece en la parte de abajo. Cuando hacemos GeoGebra, pues en el teclado, también acá abrimos y el teclado de acá abajo aparece... ¿dónde los grados nos aparecen acá arriba. Si los ven, sobre arriba del dos puntos, igual en la última columna, en la parte de arriba. Miren ahí que aparece el grados. perfecto. Esa es una buena condición que hay que tener clara. Por eso de pronto hacía la aclaración ahorita, ¿no es cierto? Porque en GeoGebra hay que digitar el valor, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre radianes y grados Y el ejercicio de la web conferencia 1 mostraba que hay una gran diferencia entre hablar de grados centígrados y radianes. En este caso, perfecto. los ejercicios los vamos a solucionar todos utilizando simplemente grados centígrados en este caso. Grados hexagesimales. Ujú. Sí, Eso, perfecto. Entonces, hexadecimal. Gracias. vamos viendo entonces de que una vez ya interpretado el ejercicio, ¿cierto? Conociendo los datos, entendiendo qué condiciones tengo, yo tengo dos ángulos y un lado, ¿cierto? O sea, lo que hablábamos ahora, ángulo, lado, ángulo, y básicamente con esas condiciones yo puedo eh, plantear la solución del ejercicio por el teorema del seno, ¿no es cierto?
por el teorema del seno. Se me viene a la mente el teorema del seno. A mí generalmente, personalmente, se me viene a la mente el teorema del seno muy, muy a menudo. Y el coseno cuando se conoce el ángulo interior, ¿cierto? El ángulo entre los dos lados, perdón, se conocen dos lados y un ángulo entre ellos, entonces inmediatamente asocio esa condición, ¿cierto? Otras personas, pues, obviamente no lo ven así, pero ya tendríamos planteados entonces los tres ángulos, quedamos en que eran, el ¿Cuánto tercero nos era daba gamma? 25, El y tercero ya nos daba podemos, 25 grados. O sea, este de acá es 25, 25 grados. Entonces, perfecto. listo. ¿Qué pasa ahí? Sí, cuéntame. No, ya lo que tocaría entonces sería es sacarle toda la mayor información a los datos que yo tengo planteados en cualquier ejercicio trigonométrico, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que tener presente toda la información que me entregan y la que yo puedo deducir inmediatamente de acuerdo a las condiciones o a los teoremas que hemos visto, ¿no es cierto? Ya con esas condiciones, entonces entraríamos a aplicar entonces la ley del seno como lo está proponiendo Ale, ¿no es Listo. cierto? En nuestra terminología del lado que tenemos que hallar, ¿a qué letra corresponde? Preguntemos eso en el chat. ¿A qué, Este lado, a qué lado corresponde? según nuestra anotación inicial, ¿con qué letra la denotamos? Perfecto. Muy Hay bien. dudas con respecto a eso, parece. No hay dudas. Parece que no hay Sí. dudas. Aquí ¿Hay dudas o no hay dudas? Miren ¿hay acá o la no hay? anotación. Acá Lo hay que que pasa es coloca que, un C, otro coloca una. y es importante que tengamos presente eso también, ¿no es cierto? No es lo mismo, aquí ya hay otra cosa que hay que aclarar, ¿no es cierto? No es lo mismo la A mayúscula que la A minúscula, ¿no es cierto? Que la minúscula. Hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. Entonces, nótese, esto es el esquema que tenemos. Alfa A y este lado se denotaría con A minúscula para utilizar bien nuestra fórmula. Siempre el lado que se opone al ángulo se denota con la misma letra del ángulo o del vértice, pero en minúscula. En este caso, según nuestra anotación, para poder utilizar nuestra fórmula, entonces esto sería simplemente A minúscula. El lado que tenemos que hallar es A minúscula. Entonces usted simplemente va y busca cuál tiene A minúscula. Este lado para nosotros es A minúscula, que es el que tenemos. Entonces, aquí tenemos primera relación, que es esta, segunda relación, que es esta, y tercera relación. Preguntemos en el chat cuál nos interesaría utilizar y por qué. ¿Cuál sería más conveniente utilizar? Recuerden que siempre tenemos que conocer tres cantidades para hallar una cuarta. Por ejemplo, si analizamos en la primera, Fernando, en la primera, ¿qué podemos evidenciar en esta primera relación? ¿Qué tenemos Bueno, y qué podemos hallar? yo veo que la incógnita que es A, ¿cierto? Está Está, incluida en esa relación, ¿cierto? listo, súper bien. Perfecto. Entonces, veo que el ángulo alfa también lo conozco, ¿cierto? O sea, sí, Sí. Y veo el ángulo beta, lo conozco, pero no conozco el lado B. o sea, este es el asunto que no lo conocemos, porque este lado Eso. corresponde a Entonces no esta conocemos. parte. Es correcto. Entonces, visto así, esa relación no nos serviría, ¿no es cierto? No nos sirve porque tenemos que hallar, tenemos dos cosas desconocidas. Entonces, de entrada, esa relación no es que no sirva, no es que no sea verdadera. No es la La más relación conveniente. es verdadera, pero para nuestro ejemplo práctico no sirve porque simplemente tiene dos cantidades que son desconocidas. La idea es que simplemente tenga una sola. Entonces, vamos a mirar ahora esta, que sería la otra, que también involucra. Entonces, ¿qué pasa con esta? Démosle la palabra a Neri, que la veo muy juiciosa ya, muy atenta. Sí, acá ellos están escribiendo que se relacionan las dos, ¿sí? Dice que la primera y la segunda. Pero en este Ujú, caso, como estamos mirando, la incógnita la tenemos en A, ¿cierto? Entonces sí. utilizaríamos, sí, la incógnita aquí para
No es el caso de nuestro problema, sería la A, entonces nos tocaría la segunda. Dice que por 2 acá Exacto. dice, ajá. Ujú. Edison dice que sí, que 2. No sé, no entiendo cuando dice por 2. Por 2 es que también se suma. O sea, se Ah, ya. suma a lo que están A lo diciendo que en el estaría, chat. ya. O La sea, relación 2 dice, la relación 2. listo. Entonces, miren, muchachos, ya ahí pues hemos dado solución a nuestro problema. El resto de cosas es simplemente utilizar la calculadora y ya está. La tercera, pues no la vamos a usar porque en este caso no tenemos interés. De pronto la tercera sirve para conocer de pronto B, si quisiéramos conocer B, que es esta, listo. Pero por ahora solamente queremos conocer A. Entonces, como nos interesa esa parte, entonces voy a borrar esta relación que digamos que ahorita no nos sirve. Este dato lo habíamos despejado, ya sabemos que nos da 25, lo voy a guardar en la parte de arriba. Gamma es igual a 25 grados y vamos a proceder eso. Entonces, simplemente por mero reemplazamiento, usted puede reemplazar los valores en su relación y despejar las ecuaciones. Nosotros en la tarea 1 aprendimos a despejar ecuación. Entonces, A sobre seno de alfa, alfa vale 82 grados, igual a C, que C ya sabemos que es este lado que vale exactamente 27, que es el opuesto al vértice que tenemos ahí. Entonces aquí simplemente reemplazamos el valor que nos da 27 sobre seno de gamma. Gamma para nosotros lo habíamos hallado en la parte de arriba, valía justamente 25, entonces eso. Y lo que nosotros tenemos es esto. Y acá, pues al tener esa relación, simplemente lo que ustedes hacen es despejar. ¿Qué hacemos con esta cantidad? Esto debemos entenderlo como que cuando usted evalúa la función trigonométrica, esto simplemente es un número. O sea, no se preocupe, eso lo hace la calculadora. Y como lo hace la calculadora, entonces todo lo que divide pasa a multiplicar. En este caso sería A es igual, y alguien que nos vaya ayudando con el chat para calcular esto, A es igual a seno de 82 grados que multiplica a 27 sobre seno de 25 grados. ¿Y esto cuánto nos daría? Ya algunos compañeros me imagino que saben cómo se hace en GeoGebra ese ejercicio, ¿no es cierto? Es cómo se plantea esta función en GeoGebra, similar como trabajamos en la unidad 1, ¿no es cierto? Simplemente sería copiarlo, o como decía Alex ahorita, pues lo pueden hacer en Word, Vamos si lo hacemos copiarlo en Word. copiarlo y pegarlo y Pero a encontrar uno la no nos han dicho respuesta. cuánto les dio. A uno nos han dicho cuánto les dio. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les está dando el ejercicio? Ya Henry está diciéndonos que dio Sí, 63.26, pero un invitado nos 63.26, dice que 88.56. Listo. ¿Y por qué nos está dando diferentes? Es una gran pregunta. Esa es la Ahí pregunta, ¿cierto? no nos puede dar diferente. Lo que pasa es que ahí tienen Tienes que que tener cuidado con la las configuración de la unidades. calculadora. Sí, de la calculadora, listo. Sí, Vamos a escribir esto simplemente arriba por seno de 82 grados, ¿sí? Entonces, simplemente escribe el número adelante porque me gusta más que el número esté multiplicado adelante. Esta es nuestra cantidad. Simplemente si ustedes la escriben con el editor de ecuaciones de Word, sería de esta manera. Pero recuerden que posiblemente la función sen no se la lean a ustedes en GeoGebra porque, bueno, aquí aparece sen también. Algunas ocasiones, dependiendo de la bueno, configuración, hay que copiar sin, ¿cierto? En las calculadoras viejitas aparece sin, ¿cierto? perfecto. Y nos da simplemente 63.27 metros. Esto lo que nos quiere decir es que esta distancia, que era la distancia que nosotros estábamos calculando, era justamente 63.27 metros. Esta es la distancia que nosotros teníamos acá, de este lado. Entonces, simplemente del punto B al punto C tenemos esa diferencia. ¿Listo? Entonces, sería justamente ahí. Ahí terminaría nuestro ejercicio. Listo, entonces,
Fernando, ¿quieres verificarlo en GeoGebra? Regálame un minutico que estoy contestándole a alguien en el chat. Ok, perfecto. Entonces, ya el asunto, muchachos, esta es la parte algebraica, generalmente lo que uno hace para solucionar el ejercicio. Ya en GeoGebra, lo que nosotros pedimos en este caso no es tanto meter la ecuación, porque ustedes ya saben meter la ecuación y ponerla. Miren que de una vez nos dio el valor. Trate usted de hacer la construcción del ejercicio. Y hacer la construcción del ejercicio es trazando con puntos rectas. Lo mismo, nótese que ahí nosotros de manera intuitiva dijimos lo siguiente: oiga, usted simplemente trace una recta que tenga horizontalmente 27 centímetros. Esta recta tenemos 27, hacemos un ángulo acá de 82, trazamos esta recta, que es una recta por ese ángulo, trazamos aquí otro ángulo, trazamos esa recta y donde se corten es simplemente la ubicación de C. Y eso sería para nosotros la construcción. Entonces, cuando ustedes estén haciendo en GeoGebra, digamos que no es similar a solucionar solamente la ecuación. Usted de pronto tiene que hacer una idea de hacer regla y compás y toda la cosa, de trazar arcos, ángulos, circunferencias y trazarlo de esa manera. ¿Listo? Entonces, Fernando. Perfecto, Alex, aquí hay una pregunta que me parece que hay una aclaración que vale la pena realizar, ¿no es cierto?, entre todos, ¿cierto? Ajá. Y es que hay que tener mucho cuidado con las calculadoras, ¿cierto? Porque las calculadoras, algunas vienen programadas o tienen algunas programaciones diferentes dependiendo del tipo de calculadora que estén trabajando, ¿no es cierto? Entonces, lo que se busca es que generalmente esté en función de, ¿cierto? Comenta Hadid, ¿cierto? A Hadid los compañeros nos recuerdan que es función de lo que debe estar activo en la calculadora para que tocaría garantizarlo para poder trabajar en grado, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Viene aquí, dice Victoria Vanessa Marín. ¿Cómo se traza este triángulo en GeoGebra? Entonces, ¿vamos a hacerlo, Fernando? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres que lo compartamos con A mí Henry? me gustaría ¿Qué que lo opina? hiciera el compañero que nos estaba, Henry al cree inicio que podría hacerlo en GeoGebra. si nos puede colaborar y podemos de una vez hacer el compartido con Henry y interactuar con él, ¿no es cierto? Me parece que sería un buen ejercicio para esto, ¿no? Ya después de haberse analizado y después de haber sido consultado por todos, ya sería entrar a mirar los comandos de GeoGebra, mirar cómo los están manejando y por eso me gustaría saber si Henry fue la persona que nos puede ayudar en este caso. ¿Qué opinas, Henry? Sí, señor, dígame, ¿qué tengo que hacer? Compártanos Compartimos tu pantalla para pantalla ver qué tal. y vamos haciéndole. Aquí nos preguntó Victoria, ¿cierto? Sí. Victoria nos está preguntando, ¿cómo se traza ese triángulo en GeoGebra? Listo, entonces vamos a darle las indicaciones a Henry para que sea un poquito de Vamos pronto a más retomarlas, ¿no es amigable. cierto? Ya. Vamos a Entonces, retomarlas. Ya las habíamos inicialmente, ¿qué revisado. podríamos hacer, Aneris, Fernando? Tomemos un Yo punto con la opción de punto, ¿no? Henry nos podríamos está partir del escuchando. punto 0,0. El punto de referencia sería muy Inicial interesante. 0.0. Entonces, selecciona primero la opción punto Henry. Eso. Bien, y ahí tienes el punto A, ese. Siempre si seleccionas la opción punto, con esa opción permite poner cualquier punto sobre el plano. Entonces ahí tenemos opción punto y eso. Ahora, recuerda que tu distancia horizontal, ¿cuánto es? 27. Entonces tienes que ir y buscar Disculpame 27. un minutico, Ajá, Alex. ¿sí? Henry, ¿usted me Señor, puede colaborar nuevamente en la opción punto? Seleccionar la opción punto de eso. Y resaltar ese punto de intersección. No, en el intersección. Es correcto. Ese es el que te va a garantizar. Ese es el que te garantiza
que ese punto va a quedar colocado en la intersección entre dos líneas, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, GeoGebra tiene como esa inteligencia, digámoslo así, de ubicarte en el intercepto, no siempre, ¿cierto?, lo va a hacer con otras entidades. Entonces, por eso existe ese comando, ¿no es cierto? ¿Listo? Listo, señor. Perfecto. Con el scroll puedes moverte hacia la derecha, simplemente, y ahí puedes poner otra vez el punto. Busca el 27, que era nuestra parte. Pero no con intersección, con solamente el punto, Henry. Eso. Y ustedes recuerden que siempre pueden ampliar tanto como quieran, y ahí tenemos 27. Ahora, ¿qué sería lo más natural, Fernando? Trazar una línea entre esos dos puntos, ¿no es cierto? 17, trazar un segmento. ¿Y cómo lo hacemos entonces, Aneris? Entonces aquí vamos para el tercer triángulo, ahí encontramos aquí en GeoGebra en la parte superior, tercero, ahí está el segmento en el tercero, no, ese no. Acá. El tercero. El que sigue. 1, 2, allí. 3. Después de 9, De izquierda a derecha. 3. Izquierda a derecha, el tercero. ¿Dónde están los dos puntos? No, en el otro. ¿Dónde está la línea con Es dos que puntos? la flecha cuenta como uno, la flecha cuenta como uno. No, la flecha, la herramienta de selección, Aquí. ¿cierto? Que es la flecha, se cuenta como un comando, no. Entonces, está Estás la al contrario. flecha, está el punto y sigue la recta. Ahí. Esos son todos los comandos de recta. Exactamente. Es correcto. Listo, ¿y ahora qué hago? GeoGebra, muy bien. GeoGebra, ¿cómo funciona? No sabemos. Marcas el punto A y luego el B para que puedas, exacto. Ahí ya tienes. Listo, profe, ¿y ahora qué? Ahora deberías verificar si ese punto, ¿cierto? Sería interesante que verificaras cuánto mide ese segmento de recta. ¿Cómo verificas eso? Hay uno de medición. Espérate, yo te voy diciendo, dale despacio, Ok. yo te voy diciendo, listo. Porque Listo, es que a veces no nos llega la respuesta del puntero. Vos vas a coger tu puntero del mouse y lo vas a llevar a la herramienta de selección. Aquí. No, a la primera, a la flechita. La flechita es la primera flechita. Eso. Le das clic ahí, porque ella siempre es la herramienta de selección, ¿cierto? Le das clic izquierdo y vas y tocas el segmento de recta. Ve y selecciona la recta que tenés. Dale ahí, clic. Pero mira que se te iluminó. Dale clic derecho. Y ahí donde dice propiedades, baja propiedades. Eso, dale clic. Y decirle nombre y valor. Donde dice nombre, abajo. Eso, nombre y valor. Eso. Y ahí te da el valor, te asigna el valor inicial, ¿cierto? Entonces ya verificamos que ese segmento sí mide realmente 27, ¿no? Porque a veces cuando vos estás ubicando puntos, si lo hace uno muy rápido, de pronto a veces se distrae, no puede garantizar ese valor. Perfecto, ya tenemos el primer dato del ejercicio, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Sí o no, Alex? Ahora vamos para el segundo dato. ¿Cuál es? ¿Qué hacemos luego? Por eso ya teníamos el punto A, el punto B, que fue el primer enunciado del ejercicio, ¿no? ¿Qué nos dice el ejercicio? En A mide 82 y el ángulo en B mide 73. Es correcto. ¿Eso dice el enunciado? Sí. Bueno, entonces el ángulo en A mide ¿cuánto? 82. Entonces vamos a utilizar la herramienta de ángulo, ¿no es cierto? Ángulo conocido ¿qué? El valor, ¿cierto? Entonces dale clic ahí. Sostenerlo ahí, eso. Y la segunda alternativa te da el ángulo dada su amplitud, ¿cierto? Entonces ahí te da
si colocas, seleccionas el punto B, el punto A, primero el punto B, luego el punto A, no, al contrario, Henry. Eso, el valor, ¿cuánto es el valor? 82. Eso, coloca el valor. Y vamos a hacerlo en sentido horario o antihorario. Vamos a hacerlo horario. Antihorario. Bueno, hágale pues. Y si no lo repetimos, ¿cierto? Perfecto. Entonces mire que ahí ya tenemos garantizado ese valor que nos están dando, ¿no es cierto? 82. Tenés Mira que se te hizo un punto darle... adicional. Vuelve otra vez Sí. a mueve. Señor. Vuelve otra vez a mueve. Ese punto. Ah, O sea, la estamos. flechita, porque te Vale, apareció un tranquilo, punto C mira la ahí todo flecha que raro. No, devolver la última orden que di. Y la devolves con esta flechita curva que hay acá arriba. Eso, perfecto. Entonces mira que ahí ya tenemos el ángulo garantizado, ¿no es cierto? Ahora vamos a garantizar el otro. ¿Cuánto es el otro, Ale? 73. 73. Es correcto, pero entonces ese lo vas a coger primero tocando el punto A y luego el punto B. Ujú. Pero espere, profe. Pero no seleccionaste la herramienta de ángulo. Tenías que hacer... epa. Ahora ya era al contrario, ¿cierto? Ya no era ese. Devolvete nuevamente, es correcto. Perfecto. Ahora es que horario. Sentido antihorario es. Perfecto. Entonces mire que ya tenemos los dos ángulos garantizados y la magnitud de la longitud, ¿no es cierto? Ahora lo que tendríamos que hacer sería trazar líneas. ¿Cierto? En el chat preguntan que se tienen dos puntos B. No se tienen dos puntos B. Nótese que el otro punto es un B', Dos puntos que se entre el indica punto. que es otro punto diferente. Es correcto. Entonces Entonces el simplemente punto B. ¿listo? Vamos a unir. Vamos a unir con un segmento de recta. El punto B y el punto B'. Y el No, con punto. una semirrecta, mejor con una semirrecta. Baja a semirrecta, arriba. Esa. De aquí. Listo. Pero no, Que no pase por ese podemos, punto. pero Fernando, no podemos unir B con B'. Disculpadme, no, perdón. Primero se crearon B y B'. ¿Cuál es el punto de 73? La A'. prima. Ujú, Eso, entonces con el A', perdón. ujú. Yo no me acordaba. Sí, entonces ahí tenemos B con A'. B con A'. Eso. Y Ujú. el punto A con B'. Eso. Y Y hazles ahora sí, el scroll. utilicemos la herramientica de zoom para poderlo ver. Donde se cortan esos dos es el otro punto. Recuerde que ese era el punto de intersección que yo le decía ahorita. ¿Cómo lo ubica? Es correcto. Punto de intersección es entre las dos rectas, toque las dos rectas y es garantía que es ese punto, ¿no es cierto? Listo, ya tenemos entonces prácticamente nuestra construcción. Ahora ya habría que darle, digamos, forma uniéndolo con un polígono de 3 lados, ¿cierto? Sí, señor. Uno los puntos A, B y C y cierro nuevamente en A, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces en color café los valores B, A y C, ¿cierto? Donde C va a ser el mismo valor de F. Y
el tercer ángulo lo podemos hallar también También puedes ocultar el A' y el B', para omitiéndolo. darle más claridad Ujú. al ejercicio, ¿no es cierto? No, genial. Por allá veo una mano levantada. ¿Alguien sabe qué estará nuestro compañero? Qué pena. Sí, es un Que por favor invitado. enviemos la asistencia. Puedes, por favor, escribir la pregunta en el chat de invitado y ahora te respondemos en el momento. Listo. Bien, Verifiquemos que el lado A que nosotros teníamos, porque la notación es extremadamente importante, porque esa notación ya está implementada en GeoGebra. Miren que ya nos puso de acuerdo a lo que nosotros teníamos los mismos lados. Entonces, dale clic derecho, por favor, Henry, en el A para que nos muestre cuánto mide A. Igual con propiedades, valor. Perfecto. bien, la pregunta era esa, ¿no es cierto? La pregunta del ejercicio era esa. Sí, señor, era Sí. eso. Perfecto. Entonces, mira que en tu ejercicio tenemos, o en lo que estamos, en la construcción que se hizo, ¿no? Estamos mostrando los datos del ejercicio y la respuesta, ¿no es cierto? Los demás datos de pronto pueden confundir, entonces se podrían ocultar. Eh, o a veces también la gente lo que prefiere es resolver todo el triángulo completo. Ya es cuestión de gusto, ¿no es cierto? Yo personalmente considero que en cualquier gráfica se debe colocar la menor información posible, ¿no es cierto? O sea, solamente la que se necesita. Yo sé que eso ya es cuestión de gustos, pero usted también puede organizar su ejercicio de tal forma que, que cumpla con algunas normas, ¿no es cierto? Una norma es que el tamaño de la letra debe ser básicamente debe corresponder a los tamaños entre 9 y 12, ¿cierto? Usted puede seleccionar el tipo de letra, una letra generalmente recta, ¿no es cierto? Entonces usted trabaja con una letra recta, con colores que sean en escala de grises, lo utiliza mucha gente, ¿no es cierto? Y bueno, ya depende del gusto también, pero sí el tamaño sí es muy importante para que usted cuando lo exporte a Word, ¿cierto? La persona que lo vaya a leer o la persona que lo vaya a ver, lo comprenda y lo vea claramente en su comprobación, ¿no es cierto? Mire que esa es la comprobación de la solución de su ejercicio o del ejercicio que estábamos haciendo. Hombre, yo te agradezco mucho, compañero Jason, perdón, Henry. Henry, los compañeros tienen alguna felicitación para mi, Claro, mi, estuvo muy bien. mi colega. Agradecerle mucho por la ayuda, hermano. Este tipo de actividades sería muy interesante que las practicáramos con todos los estudiantes, ¿no es cierto? Bueno, se sabe que aquí no tenemos tiempo para hacerlo con todos, pero sí que se vayan animando algunos de ustedes a solucionar triángulos de esa manera, ¿cierto? Y a compartirnos. Ya ustedes también nos pueden enseñar a nosotros de pronto algunos otros trucos que tiene GeoGebra y que nos pueden agilizar o facilitar el trabajo, ¿no es cierto? A veces uno cree que como uno lo resuelve es la forma más, más fácil, pero también existen otras maneras y son válidas, ¿no es cierto? ¿Hay alguna otra persona que quisiera hacer interactuar con el software? Bueno, simplemente les hago la pregunta y los animo para que en otras ocasiones con sus tutores tengan, digamos, disponible la herramienta descargada en sus dispositivos y puedan interactuar directamente con nosotros, ¿no es cierto? No sé, Ale, si continuamos. Listo, perfecto. Sí, claro. Vamos de una vez para justamente dar continuación a eso. Entonces, básicamente, lo que Hay una nosotros mano habíamos, levantada. Sí, bien. vamos a dar sesión de preguntas en este caso. Había visto una mano levantada, entonces Ah, no. ok, bueno, Sí, sí, Todavía hay listo. vuelve Andrés
Todavía Bua- aparece. Andrés, Bueno, cuéntanos, Andrés, ¿tienes habilitado el micrófono? Puedes desactivar tu micrófono y hacer la pregunta. Bueno, listo. Entonces, continuamos con nuestra explicación. Ya con eso en mente, simplemente la representación de nuestro ejercicio básicamente era esto. Este era nuestro río y toda la cosa. Si ustedes querían como hacer una representación un poquito, eh, digamos, más estilizada, todo lo que puedan dibujar con eso en mente, pues funciona súper bien. Listo. Y bueno, siempre es importante que hagan una tablita y pongan ahí toda la información y eso ayuda un montón. Listo. Entonces, eso es. Ahora, segunda parte, nosotros también podemos tener un triángulo y usted con toda la información puede ponerla y hallar ángulos. Es importante que aquí vamos a enseñar cómo despejar una función trigonométrica. Entonces, voy simplemente a mostrar esto rápidamente y tenemos lo siguiente. Tenemos un globo aerostático que se observa desde una orilla B de un canal con un ángulo de depresión de 40 grados. Entonces, explicación, cuando medimos el ángulo hacia abajo, simplemente se conoce como un ángulo de depresión, y cuando lo medimos hacia arriba, simplemente respecto a la horizontal, es un ángulo ascendente. ¿Listo? Ascendente. O un ángulo de elevación, mejor de elevación, vamos a llamarlo mejor de elevación. ¿Listo? Entonces, eso digamos que en ingeniería se ve un montón cuando tenemos ángulos de depresión o de elevación. En este caso tenemos un ángulo de depresión que es este ángulo de 40 grados. El ángulo de ascenso o de elevación con respecto a la horizontal es de 70 grados, o sea, este ángulo es de 70 grados, por tanto, este ángulo también para nosotros vale 70 grados, que es el ángulo de elevación, como se observa en la imagen. Si el globo se encuentra a una altura, pongámosle aquí una altura de 20 metros, entonces pregunta, ¿cuál es la distancia entre las orillas del canal? Es decir, ¿cuál sería esta distancia? ¿Listo? Esa es nuestra pregunta. Entonces aquí, pues con toda la información que tienen, ustedes simplemente van llenando y van haciendo el resto de información. Para nuestro caso, perfectamente, vamos a anotar lo siguiente. Si este ángulo de abajo es de 70, este ángulo acá es de 30 grados, porque este acá, digamos que es de 90 grados, siempre la vertical sobre la horizontal se considera perpendicular, por tanto tienen en 90 grados. Ahí tenemos un triángulo rectángulo que fue explicado en el B-Learning de esa manera. Todo este completo pregunta para ustedes en el chat, ¿cuánto debería valer? ¿Qué nos dicen, Fernando, en el chat? perfecto, sí, vamos bien, 20 grados. vamos bien. Todo completo debería valer 90 grados. 20 grados, sí, Por señor. tanto, este de acá, ¿qué nos falta? Aquí tenemos 30, aquí tenemos 40, 30 más 40 da 70. Por tanto, este que nos falta acá debería valer justamente 20 grados. ¿Sí? Lo que dice nuestra compañera Neris. Listo, ahí tenemos esa parte. Entonces, ese es el llenado. Acá, con esto en mente, este lado que tenemos acá, si ustedes notan, media circunferencia siempre vale 180 grados. Si este pedazo de acá vale 70, todo este pedazo que nos falta debería valer 110. No, No, eh, debería valer 110 grados, no, es todo este Sí, pedazo de señor, acá. sí, O sea, perfecto. este es 110 grados. Y si 110. miramos Y si miramos el triángulo, acá tenemos esta configuración. Tenemos esta configuración que tenemos un ángulo de 110 grados, que es este.
tenemos este ángulo que mide 20 grados. Por tanto, ¿este cuánto tendría que valer? Acabando los 180. Ajá, necesitamos que complete 180, entonces debería valer 20 más 110, me da 130. ¿Cuánto me falta para 180? 50 grados. Muy bien, muy pilosos. Aquí tenemos esto. Y nótese que básicamente ya tenemos los tres ángulos y este lado, pues el lado que voy a sombrear en amarillo se puede conocer por Pitágoras. Este lado que voy a sombrear en amarillo se puede conocer. Y bueno, y así cuando su problema tenga algunos elementos, este lado se puede conocer y aquí tenemos conocido muchos elementos en nuestro triángulo. Entonces esto era simplemente un ejemplo de mostrarles de cómo se va completando con datos conocidos un ejercicio de tal manera que usted tiene que ir calculando paulatinamente varios elementos y cuando los va calculando simplemente va completando sus incógnitas en el problema para hallar la distancia. Al final, pues la distancia pedida es justamente esta distancia y al final se puede calcular nuevamente por la ley del seno porque ya tenemos ángulos y todo lo demás. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Bien, no muy activos con los valores aquí en el chat. Listo, perfecto. Entonces con eso en mente. Ahora, Alguien está levantando la mano, Alex. Ahí, vamos a darle Norbey. entonces en Norbey, vamos a activar el micrófono si desea hablar. Sí, ahora pues continúo. Norbey Acosta. Hola, cuéntanos. Tutor, buenas noches. En la presentación anterior, los grados internos del globo en respecto a la altura miden 190 grados. ¿No debería ser hasta 180? ¿Qué mide ¿Cuál? 190 grados? Los grados que están respecto a la altura del globo. Tener en el triángulo rectángulo, tener la suma de los tres ángulos te está dando más de 100. Te está dando Ah, ok, 100. entonces esto es 20 grados. Tuvimos Sí, un error, no. Gracias por tu observación. Esto acá es justamente 20 grados, entonces 20 grados. ahí tenemos que chequear eso. Aquí es 20 grados, entonces esto es 20 grados. Wow, se me pasó ese detalle, qué pena. 20 grados, entonces si esto es 20, 40, esto debería ser 30 grados para que me dé nuevamente 90. Gracias por la observación. Y esto acá debería ser un total de 40 grados, ¿cierto? Tengan cuidado con esas sumas, qué pena ahí con esa mala información. ¿Listo? Entonces, bien. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, estoy compartiendo la asistencia, Alex, para que las personas que... Perfecto. Entonces, listo. Con eso en mente, ya tenemos esa información y listo. Vamos a ir con la explicación. Este, en esencia, Vale. es un ejercicio muy parecido en donde simplemente se puede aplicar la parte conociendo lo mismo, pero esto es para la ley del cosenos. Entonces, antes de eso, vamos a explicar la parte de la teoría y simplemente es lo siguiente. Miren esta parte. Nosotros, en la ley del coseno, igual tenemos un triángulo con la misma notación que nosotros teníamos antes y el teorema del coseno dice lo siguiente. Cuando usted tenga un triángulo cualquiera, siendo alfa, beta y gamma los ángulos y ABC los lados respectivos como nosotros tenemos, entonces, ¿qué pasa? Para el coseno se tiene esta igualdad. ¿Qué es esta igualdad? Esta igualdad se entiende como que tenemos lo siguiente, y voy a venir sobre esto para copiarla acá en esta parte. Voy a descartar todos los dibujos que tenemos y tenemos es esto. Cuando usted tiene esta notación, el teorema del coseno, lo que le dice es, hey, usted quiere conocer este lado, por ejemplo, C, que es el que quiera. Entonces, este C, si usted lo quiere conocer,
pues para conocer C necesita conocer primero B, necesita conocer A y necesita conocer el ángulo entre esos dos lados. Y la ecuación que va usted a plantear es simplemente la longitud de C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces el producto de A por B por coseno de el ángulo asociado a este lado, es decir, el ángulo opuesto al lado que usted quiere encontrar. Entonces, esa sería nuestra primera ecuación. Usted simplemente reemplaza y sería de esa forma. Esto puede variar para cualquier letra. En particular, pues también podríamos tenerlo si cambiamos C con A. Si cambiamos C con A, pues tendríamos A cuadrado igual a C cuadrado más B cuadrado menos 2 veces B por C por coseno. En este caso sería coseno del ángulo asociado a alfa, ¿listo? Entonces sería de esa manera. Y lo último sería B cuadrado igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por coseno de beta. Entonces, dependiendo del problema que usted tenga, usted escoge si usar 1, 2 o 3. ¿Listo? Que es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, para eso vamos a contextualizar esta misma explicación, pero con el ejercicio de nuestra cometa. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a decir que tenemos una cometa con estas características. ¿Listo? Entonces, tenemos una cometa donde la abertura en algún momento del tiempo fue de 30 grados. Esta abertura fue 30 grados. Esta distancia aquí, cuando la estaba elevando, gastó 400 metros de pita. Y acá, pues simplemente la desarrolló 500 metros de pita. Entonces, pensando esto como una aplicación de triángulos, podemos decir, hey, ¿cuánto vale esto? Y miren que el dibujo es muy sugestivo. De entrada nos está diciendo cómo poner los vértices. ¿Dónde está el niño? ¿Cuál sería el vértice? Miren que si esta es C minúscula, el que se opone debería ser C. Si este es A, el que se opone a este lado, que es este, nos dice que ese sería también A. Y si este vale B, el que se opone es B. Entonces, simplemente para nosotros, este sería nuestro diagrama. ¿Listo? De esta forma. Donde nosotros tenemos que la ecuación que podemos utilizar para este caso, pues es simplemente la siguiente. C cuadrado va a ser igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B. Borrar esto. Menos 2 veces A por B por coseno de gamma. ¿Listo? En nuestro caso, gamma vale para nosotros 30 grados. Entonces, C cuadrado es igual a 400 al cuadrado más 500 al cuadrado menos 2 veces por 2 por 400 por 500 por coseno de 30 grados. Y digamos que esto de entrada podemos solucionarlo. En la calculadora usted puede meter esos valores y esto ya le va a dar un valor. Luego C sería simplemente la raíz cuadrada de toda esa cantidad. C sería igual a la raíz cuadrada de lo que le dé 400 al cuadrado más 500 al cuadrado menos 2 por 400 por 500 por coseno de 30 grados. ¿Y esto cuánto nos da? Vamos a calcularlo acá. ¿Listo? ¿O tienen ahí ustedes la calculadora? ¿Cuánto nos da? ¿Quién ya lo hizo en el chat? Perfecto, sí, así está correcto. 252. Eso da un total de 252.17. ¿Sí le y dio así?
nuestras unidades eran en metros, entonces la vamos a dejar en metros. Entonces ahí tendríamos eso. ¿Listo? Entonces, bien, sería de esa manera. En este caso, nótese que con la ley del coseno pudimos resolver el caso donde teníamos lado, ángulo, lado, y también podemos resolver el caso donde tenemos los tres lados como tal de un triángulo. Cuando usted tiene los tres lados de un triángulo y quiere conocer un ángulo, pues también puede usarlo con la ley del coseno y tendríamos eso, ¿listo? Entonces, enseguida podríamos explicar un ejercicio que involucre eso y eso ya abarca toda nuestra temática, ¿listo? Fernando, hacemos la verificación de esto. ¿La quieres hacer en GeoGebra rápidamente? Compartir mi pantalla. Voy a compartir mi. ¿Me están Sí, si escuchando? quieres, sí. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, sí, lo hacemos simplemente por ahora hasta el tiempo, porque ya estamos un poquito sobre el tiempo. Dale. ¿Me das datos, porfa? Dale. Tenemos una distancia de 500. Vamos a dibujar básicamente el mismo triángulo. Usted no tiene que dibujar exactamente el dibujo como lo muestra la gráfica, pero sí un triángulo que represente exactamente la misma figura. Entonces, en este caso, vamos a poner un lado de 500, vamos a construir el ángulo y vamos a poner otro lado de 300 y en ese caso, perdón, de 400 y calculamos justamente nuestra distancia. ¿Listo? Vamos a buscar el ángulo, dada su amplitud, el ángulo es. Pero todavía no se ve, Fernando, si estás compartiendo. No, No. yo ya estoy aquí, No lo está compartiendo. ya estoy acabando. Súper bien. Ahí estamos. Listo. Ok, listo. Entonces, miren, en este caso hicimos lo mismo que antes, se ubicó el punto de 500 y el ángulo es de 30 grados. Entonces, Listo. tenemos una línea horizontal que mide 500, igual que como ahora. Abrimos un ángulo hacia arriba de 30 grados, trazamos una semirrecta por ahí, de esa manera. Y ahora va el punto. Necesitamos encontrar un punto que mida 400. Entonces, ¿qué es nuestro problema adicional? Entonces, como uno no puede hacerlo al tanteo, lo mejor es usar un compás. Nosotros en la opción de circunferencia tenemos un compás o una circunferencia con centro y radio, que básicamente es un compás. Usted selecciona EA como el centro y le dice, quiero que trace una circunferencia con centro en A y con radio igual a 400. Estoy pegado, Alex, no me está dando Se te quedó, el comando. Vamos nuevamente. ajá, circunferencia, centro y radio. No me está Centro y dando la radio. opción. No, pero sería la segunda, Fernando, creo que es la tercera. No, pero ahí en circunferencia, centro y radio. Esa. Pero no tengo el radio. Allá, 400. 400. Listo. Muy bien. Y ahí tenemos justamente el otro punto. Siempre cuando usted no sea capaz de hallar un punto así horizontal, siempre trazar un círculo o una circunferencia le permite encontrar otro punto. Usted sabe que el radio es simplemente la distancia que está desde el centro hasta el otro punto y en este caso vale 400. Eso simplemente es una ayuda adicional. Digamos que, ¿por qué se hace eso? Porque siempre todas nuestras construcciones se hacen con regla y con compás. Usted supone que tiene una regla para trazar líneas
o segmentos o un compás para hacer aberturas. ¿Listo? Entonces, bien, Fernando, encontramos el punto de intersección entre la línea y la circunferencia. Nos aparece C, que con eso garantizamos que ese segmento mide 400. Ocultamos todo lo que no necesitemos. Trazamos el segmento que ya sabemos que mide 400. Y finalmente, miren, Fernando siempre chequea que los valores sean los que él necesita. Ahí. Y terminamos de unir nuestro triángulo para verificar que en efecto el segmento que nos falta sea la distancia que nosotros calculamos con nuestra parte. Entonces, ¿qué piensas hacer, Fernando? El triángulo. Ujú. Perfecto, ¿no? ¿Cuánto te Garantizo dio A? entonces datos del Ujú. ejercicio. Voy a garantizar entonces datos del ejercicio. Aquí tengo mi punto A, aquí tengo este ángulo que es de 30. Tengo el lado que mide, el lado B que mide 400 y me están pidiendo entonces el ángulo A, ¿cierto? Perdón, el El lado A. lado A. Ujú. Entonces voy a simplemente a seleccionarlo. Selecciono A, clic derecho, nombre y propiedades, nombre y valor. Y ahí debo tener mi 252.17, la confirmación de lo que se debió haber trabajado. Lo demás lo podemos ocultar, ¿no es cierto? Sí, ajá. Entonces lo demás todo se puede ocultar debido a que este no, este sí, sí, y ahí tendríamos una presentación que nos facilita simplemente. También podemos aumentar un poquito el tamaño, como les decía, de los valores. Simplemente le doy clic izquierdo. No, no me quiere responder al Listo, valor no. al valor de los del tamaño no me quiere abrir. Listo. No. Tamaño de Ok. letra lo subo a 24 y ahí tengo digamos mejor visibilidad, ¿cierto? Ujú. Para Sí. copiarlo, tomar el pantallazo y llevarlo a GeoGebra para la demostración. En la demostración no se les olvide que ustedes deben de tener lo que el ejercicio les está preguntando. Debe estar demostrado tanto analíticamente como en la parte gráfica, ¿no es cierto? Ok, No sé si ahí está perfecto. bien. No, está súper bien. ¿Preguntas hasta ahora, dudas, comentarios? Listo. Con eso en mente, tenemos esa información. Recuerden que en algunos casos, cuando ustedes planteen su ecuación y quieran despejar la función, solamente esto se lo va a hacer como una observación. Tengan mucho cuidado, ustedes no despejan la función, no se aplica lo mismo que las partes anteriores, sino que tienen que despejar la función trigonométrica con la función trigonométrica inversa. Por ejemplo, algo así tan sencillo. Vamos a darle a insertar, están viendo mi pantalla, tenemos la ecuación seno de alfa, y cuando vayan a buscar alfa, pues vienen por acá y buscan las letras griegas, alfa, igual a, después de operar, pues digamos que nos dio 0.95. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos esto y usted quiere conocer solamente alfa, ¿qué es lo que usted hace? Usted no puede pasar esto ni a dividir, ni a hacer absolutamente nada. Lo que usted tiene que hacer es despejar el ángulo, y el ángulo se despeja con algo que nosotros llamamos función trigonométrica inversa.
pasar este seno de alfa o el seno al otro lado, simplemente se pasa como seno de ese valor. Esas funciones trigonométricas aparecen para ustedes en la calculadora como una segunda función o también aparecen con el nombre como seno a la menos 1. Entonces, alfa sería seno a la menos 1, sen a la menos 1, que sería escrito de esta manera y ustedes lo calculan. Eso les da un valor, es súper importante que a la hora cuando estén haciéndolo de esa manera, para todas las funciones trigonométricas tienen su función trigonométrica inversa y cuando ustedes vienen y miran, por ejemplo, en GeoGebra, en la parte de funciones de esta parte, miren que las funciones trigonométricas inversas están en la segunda línea. Entonces, si por ejemplo quisiéramos saber cuánto vale el alfa que nosotros habíamos escrito, alfa igual a seno inverso, venimos a la función, ponemos seno inverso de 0.95, eso nos da un valor de 71.81 grados. Es súper importante, porque cuando nosotros tenemos la ley del seno y del coseno, algunas veces tenemos que despejar el ángulo y cuando pasamos a despejar la función trigonométrica al otro lado de la igualdad, tiene que pasar como la función trigonométrica inversa. Listo. Y bueno, eso sería como todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Ya simplemente ejercitar y dependiendo su ejercicio, pues utilizar la ecuación. Recuerden llenar muy bien la asistencia que el tutor Fernando les compartió. En este caso, para eso. Y bueno, es importante, recuerden que estas asistencias a web conferencias no dan ningún puntaje adicional, solamente hacen parte de la participación del curso. Y bueno, algo para finalizar ahí nuestra grabación. Aneris, Fernando. No, no, gracias por su asistencia, por acompañarnos y espero que les haya quedado clarito, hayan despejado muchas dudas para el desarrollo de la unidad número 2 de trigonometría. Muchas gracias por su asistencia. Recuerden que en el transcurso de estos días se van a estar realizando los IPAs, las actividades IPAs por cada uno de los tutores, ¿no es cierto? Y no se les olvide la importancia que tiene participar en las actividades B-Learning. Algunos de ustedes no se han inscrito, sería muy interesante que todavía lo pueden hacer, ¿no es cierto? Y pueden tomar algunos puntos de ahí de las actividades B-Learning. Si tienen alguna duda, contacten directamente a su tutor, al tutor de su curso, que ellos con mucho gusto estarán atendiéndolos. De todas formas, quiero agradecerles también su participación en la actividad del día de hoy, a ustedes y a mis compañeros Aneris y a Alex por habernos acompañado y colaborado en esta presentación del día de hoy. Muy amable. Ok, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bendiciones Listo. para